Bienvenidos aventureros a la taberna del Pegaso desplumado. El día de hoy les traemos una historia en donde creo que muchos se van a sentir identificados. Ese clásico jugador que no entiendes cómo es posible que tras de sus rabietas y su comportamiento salga avante en una campaña o consiga lo que él quiera. Hoy les traemos campaña de Fairy Tail arruinada por ese tipo. Aunque yo le pondría cómo ser radioactivo en una mesa de rol sin necesidad de una bomba atómica. Por Dark Rising 1006. Lista rápida del elenco. Su servidor, Vix, jugador problemático menor, también conocido como Nix en otra historia. Fox, jugador problemático egocéntrico. Roberto, DM y amigo cercano que no merecía pasar por todo esto, también conocido como Oliver en otra historia. Todos los nombres son falsos y fueron cambiados obviamente. Normalmente soy el típico Forever DM para mi grupo, y sinceramente no me molesta porque es una decisión mía. Además, casi siempre soy el único dispuesto a dirigir campañas desde el inicio. Nunca me ha representado un problema, pero sí hay días en los que quisiera estar del otro lado de la pantalla del DM. Especialmente porque varios de mis jugadores suelen adoptar una mentalidad de DM versus jugadores conmigo y asumen automáticamente que quiero matarlos. La verdad es que no soy un DM particularmente difícil. Normalmente equilibro los encuentros para mis jugadores, salvo en las ocasiones en las que hacen alguna estupidez y atacan algo contra lo que claramente no deberían de pelear. Aún así, a veces siguen viéndome de esa manera. Todo esto es para decir que cuando alguien más del grupo se ofrece a dirigir, aprovecho la oportunidad de inmediato. Así puedo recordarle al grupo que yo estoy tan metido en esto como ellos. Además, me encanta cualquier ocasión en la que pueda ceder el puesto de DM y simplemente crear a un personaje. A mis jugadores siempre les encantan mis NPCs porque les añado pequeños detalles que los hace destacar, y cuando me toca ser jugador puedo concentrar todo ese encanto en un solo personaje. Mi amigo de muchos años y también jugador, Roberto, decidió dirigir su propia campaña en cierto momento. Naturalmente acepté incluso antes de escuchar la premisa, porque simplemente adoro poder jugar junto a mis propios jugadores. Él estaba dirigiendo una campaña ambientada fuertemente en el mundo del anime de Fairy Tail. Así que básicamente todos tenían algún tipo de magia con características únicas. Mi amigo se esforzó muchísimo, incluso creó una versión bastante equilibrada de la magia Slayer. Para quienes no sepan, en resumen, los Slayers tienen control supremo sobre un elemento específico, hasta el punto de poder consumir ese elemento para recuperar energía. Yo estaba emocionadísimo y quería probar la clase para ayudarle a balancearla, así que creé un Fire Demon Slayer y me puse a desarrollar el personaje. Vix, un nombre sobre el que pueden encontrar más contexto en otra historia de mi cuenta, decidió crear un Copy Mage. Básicamente, esto significa que su superpoder dependía directamente de la versatilidad del grupo. Podía golpear a cualquiera que tocara y utilizar temporalmente sus habilidades. Esto me sonó a Rogue de los X-Men. Como las formas más intensas de magia en este universo solían tener algún efecto negativo, la magia de copiar provocaba que el usuario perdiera parte de su sentido de identidad, ya que obtenían recuerdos superficiales de las personas que copiaba. Por eso Vix creó un personaje muy trágico y edgy. Mucho de no sé quién soy y nunca pertenecí realmente a ningún lugar. Ya se imaginarán el estilo. Y luego estaba Fox. Fox era, sinceramente, un jugador problemático de manera intermitente, casi por ciclos. Cuando estaba bien, estaba muy bien. Podía crear alguno de los mejores personajes y aportar mucha diversión en la mesa. Pero cuando estaba mal, ¡Dios mío!, era horrible. Y justo estábamos entrando nuevamente en una de sus malas etapas. No voy a suavizarlo. Fox sufría muchísimo del síndrome del protagonista. Viéndolo en retrospectiva, era obvio. Todos sus mejores personajes estaban en situaciones donde él mismo se colocaba como el líder del grupo.
y todas sus peores explosiones y momentos de ese tipo ocurrían cuando alguien más en la mesa tenía naturalmente más carisma que él o mayor peso narrativo. Y como muchos en la mesa, tendían a recurrir a mí como la cara del equipo. Literalmente tenía el carisma más alto y confiaban en mi criterio. Ya era evidente que eventualmente Fox tendría uno de sus arranques. Fox desarrolló la costumbre de crear un nuevo documento de Google para cada personaje nuevo que jugaba. Al principio era solo para tomar notas personales simples y compartirlas con el DM, pero eso evolucionó muy rápido hasta convertirse en una tarea obligatoria. Cada maldito documento tenía como mínimo una novela de 10 páginas hablando sobre su personaje, quién era, su trasfondo, 5 o 6 personajes importantes en su vida, etc. En una situación normal esto sería inofensivo y solo demostraría que el jugador está involucrado en la campaña. Pero con Fox, todo eso era innegociable. Si no interpretabas al hermano adoptivo o al mejor amigo de su personaje exactamente como él había descrito, se ponía a gritar en la mesa diciendo que eras un mal amigo. Además, comenzó a escribir eventos futuros para su personaje, y no me refiero a planes o ideas. Literalmente escribía sucesos que todavía no ocurrían y esperaba que el DM simplemente los incorporaba en futuras sesiones. Chicos, la verdad, qué dolor de cabeza de jugador. En serio, ya me está doliendo la cabeza y no llevo ni 2 hojas de narración. Continuamos. Y una vez más, si no seguías el guión al pie de la letra, eres un mal amigo, y él hacía todo lo posible para sabotear la sesión. A veces las partidas simplemente terminaban después de una de sus rabietas, pero cuando no ocurría eso, puedes apostar a que se pasaba toda la sesión quejándose, lloriqueando, protestando y arruinando escenas hasta que todos decidíamos terminar por ese día. También se autoproclamaba el abogado del balance. No un abogado de reglas, sino un abogado del equilibrio. Si él sentía que algo estaba desbalanceado, era injusto, estaba roto o cualquier cosa por el estilo, comenzaba a discutir para que se cambiara o para que otros jugadores, casi siempre él, recibieran algo que equilibrara el poder. ¿Conseguiste una espada mágica? Fox prácticamente exigía una también. ¿Tienes una habilidad simple pero genial, como superfuerza que aumenta tu estadística de fuerza? Fox exigía que el DM le diera de 2 o 3 habilidades o rasgos especiales para equilibrar el hecho que el otro jugador tuviera una estadística alta. Alguien del grupo se esforzó muchísimo dentro y fuera del juego para crear una transformación casera superpoderosa que salvara al grupo en el último momento, la balanceó correctamente, la revisó con el DM, hizo todo el trabajo narrativo y literalmente salvó al día. Fox también exigía una transformación. Claro, sin el mismo cariño ni detalle invertido en ella, ni tampoco con una razón narrativa para tenerla. Fox se sentía ofendido, así que había que pagar impuestos. Y por supuesto, si decías que no, entonces la sesión ya no podía continuar. A veces ni siquiera el juego podía continuar si hacía una rabieta lo suficientemente escandalosa. No porque consiguiera lo que quería ni porque nosotros cediéramos, sino porque el ambiente ya quedaba muerto y preferiríamos hacer cualquier otra cosa sin él. Pero este tipo vigilaba los chats grupales, los mensajes privados y analizaba indirectas como si estuviera resolviendo el código Da Vinci. Básicamente terminaba enterándose de cuándo nos reuniríamos y se autoinvitaba de manera pasivo-agresiva. En esencia, su actitud era: si me excluyen ustedes, son personas tóxicas y voy a convertir esto en un infierno para todos. Después de un tiempo, simplemente se volvió más fácil cancelar una campaña por completo e intentar retomarla más adelante cuando Fox ya no estuviera involucrado. Para la campaña de Fairy Tail, de Roberto prácticamente lo presionó hasta convencerlo de crear un nuevo tipo de mago exclusivamente para él. Vio a los Slayers y decidió que estaban rotísimos porque podían absorber un elemento completo, ignorando el hecho de que eso solo era útil contra magos que usaran ese mismo elemento, que los Slayers no podían comerse sus propios hechizos y que todos tenían algún tipo de debilidad narrativa.
Por ejemplo, mi Demon Slayer sufría de ataques aleatorios de locura para los que debían hacer tiradas de salvación. Si fallaba, actuaba siguiendo impulsos asesinos, algo muy parecido al Dark Urge de Baldur's Gate 3, con todas las consecuencias que eso implicaba. Pero no, Fox se sentía agraviado, así que había que pagar impuestos. Fox quería todo el poder de un Slayer sin ninguna de las desventajas. Trabajó junto con Roberto para crear un Shifter Mage que podía transformarse en las criaturas que mataba, además de tener diferentes puntos de vida y estadísticas según la forma. Básicamente era un druida ecchi. Luego escribió un enorme trasfondo donde un poderoso kitsune embaucador lo había criado y le permitió matarlo para heredar toda su magia de zorro tramposo. Un momento, esta historia yo ya la había escuchado en otro anime. De ahí el nombre de Fox. Además era furry y siempre encontraba formas rebuscadas de meter rasgos de zorro en sus personajes. Incluso creó una hoja de estadísticas para el personaje y aunque los números no eran exagerados, el verdadero problema eran sus habilidades. Básicamente, se dio a sí mismo un hechizo gratuito que podía lanzar como reacción y que le permitía crear una ilusión de sí mismo para evitar recibir daño. Oigan, eso ya lo habíamos escuchado con cierta Karen, ¿no? De un momento a otro me dio un déjà vu gigante. Y es importante aclarar que este hechizo de ilusión no era algún tipo de desplazamiento. Él no se movía cuando la ilusión aparecía. La ilusión surgía sobre su cuerpo y daba la impresión de que había recibido el golpe, permitiéndole apartarse del daño y usar sus movimientos para reposicionarse. Recuerden eso. Hicimos algunas misiones y subimos de nivel. Durante ese tiempo, Vix se ganó cierta reputación en la mesa por copiar personajes solo para revelar sus secretos. Al principio usábamos esa habilidad para obtener información de enemigos, pero Vix comenzó a usarla también con los personajes de los jugadores. Esto llevó a una discusión entre Vix y otro jugador, quien le pidió amablemente fuera de juego que no copiara a su personaje. Al principio, Vix pareció respetarlo. Si lo leyeron en otra de mis historias sabrán que Vix nunca aprende la lección, así que empezó a intentar negociar situaciones donde se le permitiera copiarlo. No porque necesitara hacerlo, sino porque quería hacerlo. Esto terminó provocando que todos nosotros estableciéramos límites muy claros sobre cuándo estaba bien que copiara a nuestros personajes. El primer jugador siguió diciendo que no. Yo dije que a mi personaje no le importaba. Doble psicosis y pasen al siguiente. Y Fox dijo, cito textualmente, solo puedes copiarme si estamos en una situación de vida o muerte y únicamente saldríamos beneficiados de tener dos versiones de mí. ¿Recuerdan eso también? Avanzamos un poco en la historia y por razones que tenían sentido dentro del contexto, decidimos que la mejor opción era que nuestro gremio de donadies iniciara una guerra callejera a gran escala contra un gremio más grande y corrupto. Muy al estilo de Fairy Tail, estábamos utilizando el poder de la amistad y la economía de acciones para eliminar sistemáticamente uno por uno a los pesos pesados del gremio enemigo. Las peleas eran duras, pero el grupo estaba funcionando a la perfección. Los sanadores estaban impecables, los Slayers explotaban sus fortalezas y hasta nuestros NPCs aportaban en combate. No pasó mucho tiempo antes de que el gremio enemigo quedara reducido únicamente a su Guildmaster, quien era la persona más poderosa de la organización. Roberto, básicamente, lo había construido como un mago de nivel 15 con magia absurda, invocaciones brutales y los puntos de vida de un dragón adulto. Y nosotros, con suerte, éramos nivel 7 en ese momento. Ejecutamos un plan impecable. Nuestro Guildmaster se encargaría de mantener ocupado al enemigo, aunque más débil tenía habilidades necesarias para resistirle el tiempo suficiente. Mientras tanto, nosotros eliminaríamos a las invocaciones y luego lo rodearíamos. Todo salió perfectamente y comenzó el Blitzrake. Acá para los cuates, guerra relámpago.
Le habíamos bajado aproximadamente la mitad de sus puntos de vida, cuando decidió retirarse para pelear otro día, aunque no sin antes dejarnos una esfera de energía pura programada para detonar en unos 10 minutos dentro del juego. La explosión resultante sería equivalente a una bomba termonuclear. En otras palabras, si no hacíamos algo, para el final no quedaría ciudad alguna. Oigan, ¿cómo chingados lograron de que en una guerra de pandillas acabara que una de las partes utilizara una bomba nuclear? No me friguen. Era una situación clásica de si no puedo tenerlos a todos, nadie los tendrá. Así que necesitábamos actuar rápido. Narré cómo mi Demon Slayer encendía fuego debajo de sus pies y salía disparado por la ciudad, salvando a todas las personas que pudiera. Otro jugador usó una poción de velocidad para entrar a la escuela local y evacuar a todos los niños estilo Quicksilver. Incluso Biggs aportó lo suyo, transformándose constantemente en distintas personas y reduciendo a la mitad la carga de trabajo de quien estuviera ayudando en ese turno. Todos habían llegado a la conclusión de que salvar edificios era inútil, lo importante era salvar a la gente. Y luego estaba Fox. Chicos, ¿por qué están entrando en pánico y corriendo de un lado a otro? Yo puedo resolver todo esto. Todos respondimos colectivamente con un ¿eh? Y le preguntamos qué quería decir. Mi hechizo de esquivar con ilusión. Puedo lanzarlo sobre varias personas siempre que estén tocándome y luego evadir el peligro. Yo intervine. Estoy casi seguro de que tu hechizo no funciona así. Pero incluso si funcionara de esa manera, ¿estás diciendo que puedes cubrir a más de 200 personas con esto? No. Es evasión de daño, como ya dije. Luego simplemente puedo teletransportarlos a todos a otro lugar. Roberto y yo, incluso Biggs, nos quedamos confundidos. Eso no era como funcionaba el hechizo. Nunca había tenido ningún aspecto de teletransportación. Jamás lo había usado de esa manera. Esto provocó una pausa en la partida para discutir la redacción y semántica de un hechizo casero que él mismo había creado junto al DM. Hasta el día de hoy, no sé si hablaban en serio o simplemente intentaban manipularnos mentalmente. Ambas opciones eran igualmente probables tratándose de Fox, pero parecía genuinamente convencido de que cada vez que hacía un esquive ilusorio, en realidad se teletransportaba a la nueva ubicación. No importaba que el movimiento le costara su velocidad de desplazamiento o que el hechizo fuera de ilusión y no algún tipo de transporte. Discutimos en círculo durante un rato hasta que Roberto finalmente dijo: bien, te dejaré intentarlo. Nadie más lo notó, pero yo sí, porque también soy DM. Lo dijo en ese tono muy específico de te estás lanzando directamente hacia las consecuencias de esto. Y Fox cayó de cabeza en la trampa. Antes de que pudiera tirar los dados, Biggs intervino. Señaló que podía copiar a Fox y que quizás podríamos argumentar algo como ventaja en la tirada, por intentarlo entre dos personas, o al menos tener dos oportunidades. Todos estuvimos de acuerdo en que tenía sentido. Todos, excepto Fox. Fox. ¿Eh? Este es mi momento. No te necesitamos aquí. Biggs. Amigo, está literalmente la situación exacta donde dijiste que estaba permitido copiarte. Fox. No lo es. Yo. Sí, objetivamente sí lo es. Le dijiste que solo podía copiarte si estábamos en una situación de vida o muerte, donde nos beneficiaría tener dos versiones tuyas. Bueno, aquí estamos, frente a una bomba nuclear, siguiendo tu plan para protegernos, y si fallas, todos moriremos. Fox. Sí, pero esto es diferente. Me refería si estuviera en una pelea o algo así. Este es mi momento en una cinemática. Él no puede quitármelo. Y así comenzó otra discusión acerca de cómo Biggs realmente había respetado su palabra y de que este definitivamente no era momento para egos. Fox estaba apostando todo el grupo a que él podía, básicamente, esquivar una bomba nuclear a quemarropa. Si seguíamos su plan y fallaba, nos convertiríamos en cenizas. Por decir algo amable, si me preguntan a mí. Esta era exactamente la clase de situación donde tener dos versiones de él aumentaría nuestras probabilidades de sobrevivir. Pero había otro detalle del que solo Roberto y yo parecíamos estar conscientes.
Incluso si el hechizo funcionaba y lograba lanzarlo sobre todos nosotros, igual moriríamos. Nunca había usado el hechizo contra daño en esa área, solo contra ataques cuerpo a cuerpo o hechizos dirigidos a un solo objetivo. Además, estaba limitando su velocidad de movimiento para reposicionarse. Incluso suponiendo que usara Dash, eso apenas le daría unos 18 metros aproximadamente. ¡Y esto era una bomba nuclear! Ya habíamos confirmado sin lugar a dudas que la ciudad entera iba a desaparecer con la explosión. No existía universo alguno donde desplazarse 18 metros permitiera esquivar eso a quemarropa. Habría sido casi lo mismo que intentar hacer parry a una maldita bomba nuclear. Así que mientras todos seguían discutiendo con él, rompí el estancamiento diciendo simplemente: agarro a quien pueda con ambos brazos y salgo volando a toda velocidad. Eso provocó una reacción en cadena donde todos se dieron cuenta de que no necesitábamos hacer todo aquello. Si Fox quería intentar esquivar una bomba nuclear, que intentara esquivar una bomba nuclear. Nosotros no teníamos por qué morir en ello. Cada vez que alguien se alejaba, Fox hacía un enorme espectáculo diciendo lo idiotas que éramos por elegir el camino difícil. En ese momento, éramos un grupo de 6 jugadores, más una docena de NPCs de nuestro gremio. Todos abandonaron al estúpido hombre zorro que deliraba sobre esquivar un ataque así, y apenas logramos salir del rango de la explosión. Literalmente tuve que hacer tirada tras tirada de destreza para seguir volando mientras la explosión avanzaba detrás de mí pisándome en los talones. Y en el centro de la explosión quedó una silueta negra de un kitsune que logró moverse exactamente 18 metros hacia la derecha justo a tiempo para ser vaporizado por más de 100 de 12 de daños de fuerza. ¡A la madre! La sesión ya no pudo continuar. Ni siquiera pudimos hacer una escena posterior ni felicitarnos por haber sobrevivido. Fox se levantó y comenzó a gritarle a Roberto llamándolo mal amigo y acusándolo de matarme aún sabiendo que era importante para la historia solo por rencor. Oh, amigo, necesitas realmente bajarle la espuma a tu chocolate porque ya te pasaste. Eso se llama tener ego. Todos lo detuvimos enseguida y le dijimos que sus propias estupideces lo habían matado. Literalmente todo lo que tenía que hacer era decir que iba a huir junto a alguno de nosotros y probablemente habría sobrevivido. Pero no, necesitaba su momento. Fox no quería soltar el tema, pero se dio cuenta de que nadie estaba a su lado. Así que en vez de detenerse un segundo y considerar que quizás él era el problema, hizo lo que claramente consideró la siguiente reacción racional. Salió furioso del edificio, se subió a su coche y pasó 20 minutos gritando, llorando y golpeando el volante antes de arrancar y marcharse. Él era el que iba a llevarme a casa. Vimos todo aquello desde la ventana y nos miramos entre nosotros con expresión de confusión e incredulidad y finalmente una risa morbosa ante semejante espectáculo infantil. Terminamos la sesión ahí porque la mayoría estábamos emocionalmente agotados después de discusión tras discusión y además algunos ahora tendrían que regresar caminando a casa. Fox abandonó el chat grupal esa misma noche y desapareció completamente durante más o menos una semana. Y déjenme decirles algo, esas fueron las mejores sesiones que tuvimos en muchísimo tiempo. La campaña de Fairy Tail quedó básicamente en pausa indefinida después de todo eso, así que decidimos pasar a otra campaña dirigida por mí. Cuando Fox se dio cuenta de que nadie estaba persiguiéndolo ni diciéndole cuánto lo extrañábamos, volvió arrastrándose a mis mensajes privados diciendo: bueno, ya puedes agregarme de nuevo, ya me siento mejor. Chicos, ¿me permiten un momento? Iré por una de las perlas de Fireball del jefe. Este tipo, de verdad, ya me desesperó. Y yo lo agregué de vuelta porque fui un completo idiota y quise creer que realmente había cambiado y que lo peor ya había quedado atrás. Vaya que me había equivocado. Pero esa es una historia para otro día. Vaya chicos, no diré que esta historia tiene exactamente un final feliz, ya que el autor reconoce que una vez que nuestro amigo Fox se calmó, lo admitió nuevamente a una nueva campaña y sin hablar previamente con él sobre su comportamiento, y así estuvo perpetuando este ciclo vicioso y violento.
Creo que ambas partes tienen mucha codependencia. Pero vayamos empezando sobre una hermosa lista que hice sobre las red flags de nuestro buen amigo Fox. Número 1, y el más obvio de todos, tiene el síndrome del protagonista. Número 2, hace berrinches cuando las cosas no salen como él quiere y mataba el ambiente de la mesa. Número 3, muestra inmadurez al salir corriendo de la mesa, llorando y golpeando, y de paso haciendo una rabieta increíble en el coche. Número 4, no acepta los límites tanto que él pone como los otros jugadores le ponen a él para tener una sana convivencia. Número 5, trata de doblar las reglas y las situaciones a su favor. Y también se autoproclama como el abogado del equilibrio. Ni modo que fuera Hank para traer el equilibrio en una mesa de rol, ¿o qué onda? Número 6, chantajea emocionalmente a los DMs para salirse con la suya, doblar las reglas, y en caso de lo contrario, les dice de que lo están lastimando emocionalmente y que todo mundo está en su contra. Por favor, madura. No eres un niño de 16 años para estar haciendo esa clase de rabietas y manipulaciones. Ahora, si creen que nada más me voy a quedar con esta lista para Fox, creo que están muy equivocados. Aunque es más reducida esta lista, también le hice unas pequeñas observaciones a nuestros DMs de esta historia. Número 1, no saber cómo ponerle límite a un jugador problemático. Número 2, respeta las mismas reglas que creaste para todos y cada uno de tus jugadores. Créemelo, esto es fundamental. Número 3, dar preferencias a un jugador para evitar sus rabietas o que provoque que se cancelen las sesiones. Si tienes esta clase de jugadores, primero habla con ellos y si ves que sigue repitiendo el mismo patrón, creo que sería bueno que le estés mostrando la salida, ya que en vez de que avance tu mesa, vas a provocar que nunca llegue a buen puerto. Bueno chicos, esto sería todo para el día de hoy en la taberna del Pegaso Desplumado. Les agradecemos mucho que dejen un like, suscríbanse, píquenle a la campanita, únanse al Discord, conviértanse en miembros del canal y no olviden las propinas. ¡Hasta luego, aventureros! Y como siempre le agradecemos a nuestros compañeros de tragos, Shiroi, Mr. Heartless, Fellerfaith, Manuel Hongo, Nicole Chan, Kirikibo, Bomberonauta, Exenhammer, Ganicus Game, El Gordo Bondiola y Milosaurio. A ellos y a todos los miembros del canal les agradecemos siempre su apoyo. Por último, les recordamos a todos que si quieren mandarnos sus historias, el correo y el link al Discord están en la descripción. Si quieren ver más de nuestro contenido, aquí tienen nuestro último video y nuestra playlist de historias de terror. Y YouTube cree que este video te interesará bastante.